Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y en este día nos podemos como preguntar qué estamos celebrando, ¿no? ¿Qué es lo qué significa esta fiesta en el año de la misericordia, ¿no? Todos y todas sabemos que el Papa nos ha invitado, el Papa Francisco, a este año a poner una especial atención a reconciliarnos, a vivir la misericordia no como simplemente como una actitud, ¿no? del corazón, sino a poder ejercitar y hacernos cercanos a todos y a todas quienes están sufriendo, ¿no? A quienes no la están pasando tan bien. Y si asociamos esto a la fiesta que hoy estamos celebrando, Pentecostés, yo creo que la imagen, y creo que todos los chilenos y chilenas que hemos vivido este tiempo, ¿no? Nuestro como país con tanta, no solo situaciones de dolor, sino de inseguridad también, ¿no? Para todos y para todas no es desconocido todo lo que significó días atrás, esto de el dar la libertad a tantos presos. Ha generado mucho revuelo a nivel nacional. Tenemos todo el tema de que la economía no va bien, y yo me imaginaba que en realidad podemos pensar que Chile, los chilenos y las chilenas, estamos como los discípulos. Los discípulos, después del acontecimiento de la muerte de Jesús, tienen la experiencia de la resurrección, pero aunque la alegría de la resurrección fue muy fuerte, igual estaban muy temerosos. Y el texto que hoy día hemos escuchado todos en las distintas celebraciones donde seguramente hemos participado, decía que estaban los discípulos reunidos a puertas cerradas. Y a mí me parece que Chile esta palabra es muy actual para nosotros, porque yo creo que todos los chilenos y las chilenas estamos adquiriendo esto de estar encerrados en nosotros mismos. Parecería que el otro no me importa, parecería que la otra no tiene cabida conmigo, ¿no? No es solo encerrado en mis preocupaciones, encerrado en mi familia, encerrado en mí mismo. Cuando uno va por la calle, cuando va a comprar, cuando se sube a la micro, no nos miramos. Hemos perdido la capacidad de encontrarnos con el otro. Y el Papa Francisco nos invita en este año de la misericordia a recuperar esta capacidad que tenemos los seres humanos de encontrarnos verdaderamente con el otro, con la otra. No importa si la conozco o no la conozco, es un ser humano, y un ser humano que requiere y necesita de mi atención. Y dice también el texto que no solo estaban encerrados y a puertas cerradas, sino que estaban con miedo, ¿no? Y hoy nos podemos preguntar, ¿a qué le tenemos miedo los chilenos y chilenas de hoy? ¿A qué le tengo miedo yo? Miedo a, quizás personalmente, a perder la salud, a perder el trabajo, a quedarme sin vínculo, quizás la pareja, a que a mis hijos les pase algo. ¿A qué? ¿Cuál es ese miedo que en lugar de ayudarme a poder encontrarme con el otro y con las otras personas, encontrarme en mi familia, en mi trabajo, hace que yo pierda la alegría y el sentido de quién soy? Y yo creo que las caras que tenemos muchas veces reflejan esto, ¿no? Gente que estamos viviendo una inseguridad de no saber para dónde estamos caminando. Y acá me parece que la fiesta de hoy es fundamental. Porque si algo hace el Espíritu es irrumpe, abre esas puertas cerradas que estaban los discípulos y les da tal valentía,
tal seguridad en sí mismo de su presencia que los discípulos son capaces de salir. Y yo creo que hoy, en un Chile con una desigualdad tan grande, con un Chile donde decimos la salud es cara, ¿no? donde parecería que todo esta brecha que queremos que cada vez se estreche, parecería que se agranda. Creo que pedirle al Espíritu la capacidad de ayudarnos a salir de la cerrazón, pedirle al Espíritu su capacidad de ayudarnos a gestar unidad en la diversidad, a buscar armonía, a comprometernos con los procesos sociales, ¿no? El Espíritu es aquel que hace surgir la vida. El Espíritu no es el que te encierra en una misma. El Espíritu es la fuerza de Dios que me ayuda a anunciar que Jesús está resucitado. No hay experiencia de vida nueva si no es experiencia del Espíritu. Y nuestro país hoy necesita de hombres y mujeres con espíritu, con capacidad de decir lo más importante es el otro y la otra, es el encuentro fraterno que me ayude a comprometerme con la vida de la otra persona. Ojalá en este Pentecostés, en esta fiesta del Espíritu, que muchas veces se asocia simplemente a las lenguas de fuego, a la paloma, podamos vivirla como cristianos y como cristianas, como un profundo compromiso con la vida amenazada. El cristiano que se dice mujer y varón del Espíritu es aquel que es capaz de salir de sí mismo, de sus propias preocupaciones, para encontrarse y decir queremos una patria justa y solidaria. No queremos más unos enriquecimientos ilícitos, no queremos más luchas de poder que nos dejan fuera, no queremos más vender el país. Queremos un país de nosotros, para nosotros, y que podamos desde el Espíritu ser realmente gestores de una nueva sociedad. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Agradecerle, como es habitual cada domingo, el que nos estén acompañando a través de los caminos de la Iglesia. Hoy queremos compartir la experiencia de un sacerdote de la Diócesis de León, España, doctor en teología dogmática y doctor también en teología moral, el padre José. Casi. Licenciado en teología y doctor en teología moral. Pero para nuestros hermanos, doctor en teología. Padre José Román Flecha. Perdón. Padre, ¿cuál es su visión en relación a hoy en cuanto al valor que el mundo tiene de la vida? No quiero ser pesimista porque hice mi tesis doctoral sobre la esperanza y me gustaría mirar este mundo no con optimismo, porque el optimismo es una cosa y la esperanza es otra, pero sí con una esperanza en que el Señor nos conceda un poco de luz. Bueno, pues mi visión es que la del Papa San Juan Pablo II, que estamos viviendo una cultura de la muerte, una auténtica cultura de la muerte. La muerte es valorada, pero en todos los planos. Fíjese en muchos países lo fácil que es comprar un arma, lo fácil que un chiquillo entre en una escuela y empiece a disparar a sus compañeros, lo fácil que en algunos países, como ha ocurrido en México hace poco, desaparezca todo un inmenso grupo de estudiantes y nadie sepa dónde han ido a parar. Bueno, y lo que está ocurriendo con las guerras en este mundo. Hasta hace poco se llamaban guerras, ahora se llaman conflictos. Y los muertos antes se llamaban muertos, ahora se llaman efectos colaterales. Hemos aprendido a maquillar la realidad. Y nos está ocurriendo con el aborto. Tratan de decirnos que eso no es una muerte, porque ese no es un ser humano, porque eso es un saco de células. Pero bueno, cualquier científico dirá, ¿en qué mundo vivimos? Estamos negando la realidad más evidente, ¿no? Tenemos en la Universidad Pontificia de Salamanca una doctora que ha hecho estudios muy interesantes
sobre la percepción que tiene el feto de los sonidos exteriores, porque al final lo que le separa del mundo exterior es muy poquito, la piel de la mamá y poco más. Entonces perciben los sonidos y reaccionan, y esos sonidos que percibe estando en el vientre de su madre influyen en toda su vida posteriormente. Pero se sigue negando la vida humana en el vientre materno, y se sigue favoreciendo el aborto, y se están vendiendo las piezas despiezadas de los bebés abortados. Bueno, si no lo estuviéramos viendo, diríamos que eso es impensable, que es propio de sociedades bárbaras, y lo estamos haciendo y permitiendo al mismo tiempo, tolerando tranquilamente. ¿Usted cree que se está produciendo o se ha producido en el mundo, sobre todo en los países europeos, una especie de lobby en cuanto a la desvalorización de valores, desvalorización de valores en relación a la vida? O sea, como que diera la impresión de que muchas cosas son justificables, pero que estas justificaciones nos llevan a un fin mucho mayor. Claro, sí. El Convenio de Derechos Humanos de Europa defiende la vida del ser humano, pero depende luego lo que decidas que es el ser humano. Se atribuye a un autor británico la frase que dice: si quieres eliminar a una persona, no te apresures en matarla, tómate un tiempo para ponerle una etiqueta primero. Y eso es lo que estamos haciendo en todos los países y lo que están haciendo las legislaciones. Confundir la realidad con la etiqueta. Si decidimos que una violación no es violación, sino que es derecho a la sexualidad con menores, ya todo queda tan tranquilo. Pero la realidad es la misma. Si decidimos que la corrupción social y política no es corrupción, sino que es libertad de empresa o libertad de competición, pues ya queda tranquilo el mundo, pero la realidad sigue siendo la misma. Si decidimos que eliminar a un ser en el vientre de su madre no es un asesinato, porque previamente hemos dicho que no es un ser humano, pero la realidad sigue siendo la misma, ¿no? No basta con cambiar la etiqueta de la botella, el contenido sigue siendo el mismo. En este último tiempo acá había una cierta confrontación entre iglesia y mundo laico o pensadores laicos, en que dicen que la iglesia en el fondo no tendría el derecho de hablar de estos valores tan importantes para la sociedad, sino que en el fondo lo que se ha pretendido históricamente ha pasado, yo también creo en España, de relegar a la iglesia, ¿no es cierto?, a los templos. Sí, no solamente. Desde el año 1903, las conferencias Taylor, ya en Gran Bretaña, decidieron que la religión era un sentimiento, pero decidido, abstrínseco, desde fuera. Y si la religión es un sentimiento, es puramente personal, intransferible, no manifestable. Oiga, si usted tiene un sentimiento de odio a las cucarachas, bueno, es problema suyo, pero eso no lo convierta en ley, no lo convierta en norma, usted siga odiando o teniendo asco a las cucarachas, y es problema suyo. Y eso se intenta, que la religión se convierta en un puro sentimiento y por tanto que no influya en la vida social o política. Pero eso es impensable. Hay un filósofo italiano, por cierto, hace poco en Nápoles vi una calle dedicada a él y me encantó, Benedetto Croce. Tiene un librito que se titula «Perché non possiamo non dirci cristiani?», ¿por qué no podemos menos de decirnos cristianos? Y su tesis es que el mundo occidental le debe todo al cristianismo, pero no solo la catedral de Chartres o la catedral de León, de mi ciudad, que también, o el Requiem de Mozart, claro que debemos muchas cosas, o la Última Cena pintada por Dalí, claro que debemos. Pero él dice, no, es que al cristianismo le debemos además el concepto de derecho, y el concepto de persona, y el concepto de dignidad de la vida humana. Pero este mundo occidental ha decidido olvidarse de todos esos valores, y dan ganas de decir, y así nos van las cosas. Sin ánimo de entrar en polémica, digo, bueno, esto en Europa va a durar poco, porque tenemos 5 millones de musulmanes en los países que ya han dicho, los países del sur de Europa, que han dicho, entraremos en Europa apoyándonos en sus leyes para imponer las nuestras. Y ahí se va a acabar el decir, la religión es un sentimiento puramente privado. Ahí se le va a acabar a Europa. Lamentablemente va a ser demasiado tarde. Desde su experiencia, ¿usted cree que está dentro del proyecto laicista esta idea de quitar a Dios y quitando a Dios de la realidad social, damos paso, digamos, y rienda suelta
a la justificación como la desvalorización de la vida humana y así otros temas mucho bueno, y más. ustedes están todavía bien, porque vengo desde Puerto Montt hasta aquí y vengo por ciudades que se llaman, y pueblos que se llaman San Clemente, y Viña Santa Rosa, y Santa Rita, y San Sebastián, y Santa Rosa de Pelequén. Pero es que en España en este momento, en una asociación de gobiernos, que no voy a mencionar para no meterme yo tampoco en política, están borrando todos los nombres de las calles y de las plazas que tengan una cierta referencia a la religiosidad, a la religión católica. Así que supongo que de ahora en adelante la capital, Santiago, tendrán que llamarla de otra manera, aquí, me imagino, y Los Ángeles no sé cómo la van a llamar, porque en nuestro país está ocurriendo. Hay muchos pueblos y ciudades de Galicia que eran Santa María de Oca, por ejemplo. Ahora ya se llama solo Oca. Hay un sistema premeditado de abolición del cristianismo, de las conciencias, de la cultura, de las plazas, de los museos, absolutamente de todo. Pero eso no es simplemente la ocurrencia de un concejal o de un alcalde. Detrás hay un proyecto a tavolino, como dicen los italianos. Eso todo está pensado, está proyectado. El Papa Benedicto XVI, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en Madrid en el 2011, en el patio del Monasterio del Escorial, dijo: estamos viviendo el eclipse de Dios. Y el eclipse no significa que no haya sol, el sol sigue existiendo, pero que entre el sol y la tierra se ha interpuesto la luna y entonces no vemos la luz del sol. Pero es que en este caso no es que se haya interpuesto algo, nos hemos interpuesto nosotros, nuestros intereses, una ideología, un sistema de pensamiento. Y luego lo primero que usted preguntaba es que si la Iglesia tiene derecho a hablar. Tiene derecho y deber de hablar. Fíjese que ahora le voy a poner un caso muy curioso. Gracias a la obra aquella del Vicario, se acusa a Pío XII de no haber hablado contra el nazismo. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Hay obligación de hablar o no? Acusan ustedes a la Iglesia de que no ha hablado contra el nazismo, lo cual no es verdad. Además, hay datos más que suficientes, y Pío XII fue nombrado por los judíos nada menos en la lista de los santos del mundo, o sea que es toda una gran farsa y una mentira. Pero critican a un papa por no haber hablado y ahora critican a la Iglesia por hablar. ¿Qué pasa? Es que es cuando a mí me interesa que tienen que hablar y que tienen que hablar de lo que yo quiera. O sea, al final, en nombre de la democracia nos convertimos en dictadores para decir a los demás lo que tienen que hablar y cuándo no tienen que hablar. Al final, la libertad de unos se convierte en opresión para los demás, me parece a mí. La Iglesia tiene que hablar, no tiene que imponer gobiernos, no. Y eso lo hizo muy bien la Iglesia española después de la muerte del general Franco. El arzobispo de Madrid, el cardenal Tarancón, en el acto de la toma de posesión del rey en la iglesia de San Jerónimo el Real, en una homilía que se ha hecho muy famosa, le dijo con las palabras de San Pedro, que están en el libro de los Hechos de los Apóstoles: Majestad, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo eso le doy, en nombre de Jesús Nazareno. O sea, no vamos a crear un partido político católico, no vamos a crear una democracia cristiana, no vamos a luchar en nombre de Cristo para gobernar el país. No tengan miedo, pero sí que tendremos que devolver el sentido común cuando se haya perdido, y tendremos la obligación de defender los verdaderos valores que nos hacen humanos. ¿Por qué? Pues porque amamos a los hijos de Dios, y para hablar a los hijos de Dios hay que hablarles de la voluntad de su Padre Dios. Y no podemos callar cuando los seres humanos sean aplastados, sean disminuidos, sean marginados, sean, como dice el Papa Francisco, cuando sean votados como descarte de la humanidad. No podemos callar. Recuerdo las palabras de un político y filósofo español, don Francisco de Quevedo, que decía: no he de callar por más que con el dedo, ya tocando los labios, ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. No podemos callar. ¿Que eso nos va a costar el martirio? Sin duda. En otro tiempo los mártires a lo mejor eran asesinados por no abandonar la religión de sus padres, o la religión católica. Los mártires de hoy están siendo mártires por defender los derechos humanos. Por ejemplo, Monseñor Óscar Romero. Los mártires de hoy son mártires por defender la vida, por defender la justicia, por defender la verdad, por defender la libertad.
Y esto me parece evidente, no es que sea mera ideología ni que a mí se me ocurra. Perdón, padre, justamente tocando ese tema, ¿en qué enmarcamos la vida? Porque, claro, hoy tenemos aquí en Chile, y con justa razón, la defensa del tema de la vida en relación al aborto. Pero ¿qué involucra la defensa de la vida? ¿Qué otros valores también están detrás de esto? La vida es el primero de los valores, pero Francisco de Vitoria fue profesor en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI, 1535, dominico, en el convento de San Esteban, venía de estudiar de París. Ya dice que la vida no consiste solamente en engendrar, sino que hay que engendrar y por supuesto, dar la papa y dar la leche y dar el biberón y dar la alimentación y dar valores. Por tanto, dar la vida significa también dar educación y dar una brújula para orientarse en la vida, como en la película Dolores de Arabia. Hay que ayudar a la persona en este mundo a crear y crearse caminos que conduzcan a la felicidad y a la realización personal. Entonces, la defensa de la vida incluye también defensa de la libertad de educación, defensa de la sexualidad de la persona, defensa de su intimidad, defensa de su honor. No hay derecho a que le quiten la fama por medio de un programa de televisión o por medio de la comunicación de las redes sociales o por el Twitter o lo que sea, ¿no? Y hay que dar además derecho a la casa, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad social, derecho a una jubilación honrada y con un dinero que ayude a la gente a vivir. Hay que defender el derecho a emigrar y tanto. Todos los demás derechos dependen del derecho a la vida. Pero si usted ha quitado el primero, que es el derecho a la vida, es impensable defender los demás derechos. Los demás derechos se caen. Si no ha defendido el mayor, ¿cómo va a defender al menor? Yo siento que en la sociedad, en el mundo de la fe actual, existiera una cierta dualidad, como que Dios está destinado al templo y mi vida personal no entra a Dios. Y yo creo que por eso el mundo musulmán también ha tenido tanta entrada en el mundo occidental. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque pareciera que de esta situación se valieran los sistemas de hoy día para hacer entrar a nuestra gente en duda y decirle, mire, la fe usted la puede vivir, pero la fe no puede influir en su decisión. Y lo vemos, por ejemplo, con los políticos, cuando muchos políticos se dicen cristianos y sin embargo en el momento... Y luego se comportan como paganos. Exactamente. Bueno, ¿y eso cómo se llama? Incongruencia, inconsistencia, se llama falsedad. Me parece, no tengo muchas más palabras para decirlo, pero en España nos hemos inventado el lema de yo soy creyente pero no practicante. Bueno, pero un creyente no practicante es como el esposo que dice yo amo a mi esposa pero no se lo manifiesto, ni se lo he manifestado, ni se lo voy a manifestar. Creyente no practicante. Últimamente se me ha ocurrido otra imagen que yo creo que es más eficaz. Creyente no practicante es como el que dice yo soy sincero pero desde hace 10 años no digo ni una sola verdad. ¿Me está usted tomando el pelo o se está engañando a sí mismo? El que ama la verdad, vive la verdad, la profesa, la dice y la anuncia. Y el que de verdad cree, lo anuncia. En la televisión española se enfrentaron una vez dos periodistas, cuyo nombre no voy a decir, pero muy conocidas en España. Eran como dos gallos de pelea, pero en femenino, ¿eh? Dos gallinas de pelea. Sí. Y una de ellas le dijo a la otra, oye, fulanita, ¿tú eres creyente? Y la otra dijo, permíteme que no te conteste. Y la primera dijo, no, gracias, ya me has contestado. El creyente lo dice. Y el que no se atreve a decirlo es que no es creyente, o tiene una fe falsa, o trata de engañarse a sí mismo, o tiene miedo a ser ridiculizado por su fe, y entonces no ama realmente a la verdad. Y por último, lo que usted me decía es verdad, que por una parte ponemos a Dios y por otra parte el mundo profano. Fanum en latín significa el templo, y profanum lo que está frente al templo y a veces contra el templo. Pues no, el verdadero creyente sabe que lo que vive en el templo ha de influir en la vida de fuera, porque si no es una mentira. Se atribuye a Julian Green una frase que nos acusa. Dice, los cristianos asisten a la Santa Misa y dicen que la Santa Misa es la reproducción del martirio del Gólgota, del Calvario, de la muerte de Cristo. Y salen de misa, es decir, bajan del Calvario, pero salen hablando de fútbol.
él mismo nos criticaba a nosotros. Oiga, si usted es creyente y baja del Gólgota, hable del Señor y que esa muerte del Señor en la cruz se note luego en que usted está dispuesto también a morir por sus hermanos si hace falta. Que tiene usted agallas, valentía y el espíritu profético para llevar su fe a la calle y que eso se le note a usted en la universidad y en el trabajo y ante los medios de comunicación social. Si no, o es usted un incoherente o es un mentiroso. Se puede decir en femenino también, sí. Incoherente o mentirosa, como quieran. Oiga, padre, hay un tema en Chile muy doloroso, ocurrido durante momentos tristes de nuestra nación, que fue llamado la caravana de la muerte. Esto marcó a muchos chilenos y todavía vivimos... Recuerdo, y a algunos les hizo emigrar a Suecia. Claro, pero además muchos compatriotas nuestros desaparecidos, etcétera. Pero hoy día... Recuerdo, haber leído el proceso de los hornos de Yumbel y todo aquello cuando exacto. Yo era jovencito, cuando vine a este país la primera vez. Hoy en día, justamente el gran dolor que causa esto no nos hace mirar con la esperanza frente a una ley del aborto que ya está cocinada, como se dice en Chile, pero ¿a dónde quiero llegar? A otra caravana del aborto. Exactamente. Estamos frente a otra caravana de la muerte. A otra caravana de la muerte, a otra caravana de la muerte. Pero así hay que decirlo. Oiga, pero es que usted es un terrorista, me dijeron un día. Digo, bueno, mire, llámeme como quiera, pero el final es ese. Vamos a una caravana de la muerte, en la cual va a haber mujeres que se van a sentir solas. Lo malo es que les presentan el aborto además como una liberación, y no es verdad. La mujer que ha abortado, en primer lugar, el bebé no se libera de nada, porque lo matan. La mujer tampoco se libera. He dirigido un centro de orientación familiar durante 25 años y vienen mujeres a mi oficina y dicen, no he vuelto a pasar más por la calle donde está la clínica donde aborté. No puedo ver a una mamá con un carrito con un bebé. Hay un refrán que dice, Dios perdona siempre, los hombres algunas veces, pero la naturaleza nunca. Ir contra la naturaleza y sembrar la muerte cuando hemos sido creados para la vida, pues eso al final tiene unas enormes consecuencias. Y en el momento actual, después que se ha hablado del aborto como liberación de la mujer, que no es tal liberación, se está hablando cada vez más del crimen que el aborto supone contra el varón. Hay muchos varones que se han visto privados de un hijo suyo y no se ha consultado con ellos. Hay una lucha de intereses, de sentimientos. En el fondo, una irresponsabilidad. No lo digo yo, lo dice un psicólogo norteamericano que se llama Carl Menninger. Tiene un libro que se titula ¿Qué ha venido a ocurrir con el pecado? Y dice, el pecado de hoy es la irresponsabilidad. Yo no me hago responsable de mis actos. Y así estamos. Padre, hoy hay un encuentro de conceptos, no sé si son equívocos, pero se tiende a hablar hoy día de igualdad y se habla de equidad. Dos conceptos que son distintos. ¿Se puede llegar a la igualdad? Bueno, yo suelo decir que el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad, fraternidad. La Revolución Soviética propugnó la igualdad, todos iguales, pero la tuvieron que defender con alambre electrificado y con los guardias de la República Democrática Alemana. ¿Crearon una igualdad? No crearon igualdad. Los ricos tenían sus dachas en la península de Crimea, pero vendieron el ideal de que en la Unión Soviética todo el mundo era igual, y no era verdad, pero sin libertad. Claro que el mundo occidental ha proclamado la libertad, incluso tiene una estatua en el puerto de Nueva York, la libertad, pero esa libertad no ha llevado a la igualdad, ni a la equidad tampoco. Tesis, antítesis, síntesis. Yo creo que falta la tercera revolución, que es la de la fraternidad. Liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad. Yo creo que la fraternidad haría que la igualdad fuese libre y que la libertad fuese igualitaria. Así que, queridos oyentes, nos espera la tercera revolución, que es la revolución de la fraternidad. Oye, padre. Pero la fraternidad ha pasado de moda. El Occidente no habla de fraternidad, habla de solidaridad. Y no es la misma cosa, porque para hablar de fraternidad hace falta tener un padre común.
Si hemos abandonado al Padre común, no me extraña que no hablemos siquiera de fraternidad, la sustituyamos por solidaridad. Pero la solidaridad... También los ladrones son solidarios, fíjese, y los corruptos son solidarios entre sí. No es la misma cosa. ¿Y cómo llegamos cómo poder trabajar justamente el tema de la fraternidad? ¿Cómo podemos trabajarlo? Oye, ¿y cómo se aprende a andar en bicicleta? Pedaleando, pues. ¿Cómo se aprende a vivir la fraternidad? Diciéndole ya a usted, usted es mi hermano, cuente conmigo. Yo soy su hermano en las duras y en las maduras, para bien y para mal. Se aprende la fraternidad practicándola. Y antes diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, danos nuestro pan. Ajá. Fíjese que no es Padre mío, sino Padre nuestro. Y no es pan mío, sino pan nuestro. Repetimos 2 veces ahí el nuestro, Y constantemente la oración de todos los días es una oración de fraternidad. Ya, vivámosla. Usted habla de un tema de la revolución y parece que usted diera paso a una revolución que es la revolución de la esperanza. Una palabra tan perdida hoy día en nuestra sociedad y tan confusa porque, claro, quisiéramos todos tener esperanza, pero nos enfrentamos a un mundo tan oscuro, justamente a un mundo inmerso en la cultura de la muerte. ¿Cómo entrar en este mundo o en esta sintonía de la esperanza? Claro, porque confundimos la esperanza con el optimismo y no es lo mismo. El optimismo y el pesimismo se refieren al futuro, sí, pero se basan en el propio tener o en el propio no tener. Si tengo y puedo, el futuro me sonríe. Si no tengo y no puedo, el futuro no me sonríe y caigo en la desesperanza o algo así. Mientras que la esperanza cristiana se basa en la cruz. Salve, oh cruz, nuestra única esperanza. Me dirá usted, pero esa es una palabra tabú. ¿Quién habla hoy de la cruz? Efectivamente. A lo mejor nos falta esperanza porque no afrontamos el sacrificio de la cruz. Y luego nos falta esperanza porque caemos en las 2 grandes tentaciones, que son, como decía Piper, la tentación de la no plenitud, que eso es la desesperanza, y la tentación de la plenitud, de la ya plenitud, que esa es la presunción. La presunción es creer que ya hemos llegado. Como ya tenemos celulares de la última dimensión, tenemos un smartphone que vale para no sé qué, pues ya tengo... No, pero es que la esperanza no vale, no viene por el tener, viene por el ser, como decía ya el Concilio Vaticano II, y nos explicaba pues, un no cristiano como Erich Fromm, por ejemplo, y Gabriel Marcel. La esperanza no viene por el camino del tener, viene por el camino del ser. ¿Se puede infundir la esperanza en el mundo de hoy? En primer lugar, hay que aprender a practicarla uno mismo. Y la esperanza, decía San Isidoro de Sevilla, viene de pie. Entonces nos exhorta a seguir caminando, a seguir haciendo el peregrinaje día tras día, con paciencia. Me gusta decir que la paciencia es la hermana pequeña de la esperanza, con paciencia y con humildad. Pero si queremos conquistar el futuro lo antes posible, si queremos tener un puesto de trabajo en que me exija poco trabajo pero me dé mucho dinero, estamos perdiendo el camino, estamos perdiendo la brújula también. Así que es preciso educarnos también para la esperanza. El Papa Benedicto XVI, que es el primer papa en la historia que ha escrito una encíclica sobre la esperanza, Spe Salvi, nos dice cómo alimentar la esperanza. Y da 3 caminos. Uno de ellos, la oración, porque la oración nos ayuda a ampliar el horizonte. Si usted no hace oración, el horizonte de su esperanza se convertirá en el horizonte de las esperas penúltimas. Esperar que me toque una lotería o que mi hijo salga. Esperamos hasta mañana por la tarde, pero solo la oración te hace ampliar el horizonte y ver un horizonte más allá de lo inmediato, incluso más allá de la muerte, fíjese, que ese es otro tema importante. Y otro de los caminos para recobrar la esperanza, dice el Papa, es el sufrimiento, el propio y el de los demás, el prestar atención al dolor de las gentes. Una sociedad que no tiene en cuenta el lamento humano no puede tener esperanza, no puede promover la esperanza. Y la otra escuela de la esperanza, dice él, es, fíjese, la meditación sobre el juicio final. ¿Pero qué está usted diciendo? Sí, el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, bueno, sí, y en la portada de la Catedral de León y en tantos lugares. Pero es que el juicio final nos ayuda a pensar, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. En el fondo son las obras de misericordia. Pensar que estamos llamados a ejercer la misericordia y que necesitamos la misericordia de los demás nos ayudará también a recobrar la esperanza. ¿Usted cree que nosotros como Iglesia hemos perdido
un poco ese optimismo de la esperanza? O sea, a veces creo que perdimos tanto tiempo en chimichurri, digamos, Sí, puede ser. cosas. El párroco con el que yo he trabajado en Buffalo, en el estado de Nueva York, decía, y dice, porque todavía vive, aunque es muy anciano, dice, se está hundiendo el Titanic y nosotros nos peleamos porque no hemos limpiado los bronces de la escalera. Pues puede ser. Santa Teresa de Jesús decía también algo parecido. Estáse ardiendo el mundo y nosotros discutimos de cosas minúsculas, inmediatas. Puede ser que hayamos perdido el dinamismo de la esperanza. Pero es que yo creo que no se pierde la esperanza sola. Charles Péguy, que era un poeta francés al que yo estimo mucho, tiene un gran poema sobre la esperanza y lo pone en boca de Dios. Dice que la esperanza camina amarrada de la mano de sus dos hermanas mayores, la fe y la caridad. Y que al final uno no sabe si son la fe y la caridad las que llevan a la niña esperanza o es la niña esperanza la que lleva a las dos hermanas mayores. Van unidas. San Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, en el himno de la caridad, dice que la caridad todo lo cree, la caridad todo lo espera. Así que si hemos perdido parte de esperanza, como usted dice, tal vez sea porque hemos perdido parte de la fe y una gran parte de la caridad también. Las tres virtudes se sostienen mutuamente. La fe nos lleva a la esperanza nos lleva a la caridad y viceversa. Padre, antes de terminar el programa, usted en delante tocó un tema que lo sentí un poco inconcluso, digamos, daba para mucho más. Usted hablaba justamente cuando tocó el tema de lo que abarcaba el término vida, ¿no es cierto? Porque a veces nos abocamos solamente al tema aborto. Pero justamente tocando este tema tan importante hoy día en nuestra nación, nosotros nos preocupamos muchas veces de criminalizar el aborto en el sentido de que es un crimen por cuanto hay, ¿no es cierto?, la muerte de un ser vivo, de una vida, etcétera. Pero pocas veces nos preocupamos de buscar la solución a este problema. También es verdad. Entonces, no está también dentro de la preocupación de, como cristianos, plantear no solamente que esto es un crimen, sino de cómo evitar, cómo acompañar a la víctima, cómo acompañar a ese ser que viene en camino, cómo acompañar a la madre y cómo dar una solución para que justamente resguardar la vida con dignidad. Usted sabe que la Organización Mundial de la Salud dice que no solamente hay que curar la herida, como dicen aquí, poner la curita, claro, el parche curita. Hay que prevenir las heridas. Y para prevenir las heridas a lo mejor hay que dar, no sé si el omega 3 o algo así, yo qué sé, hay que aumentar las defensas. O sea, yo no creo que frente al problema del aborto haya solamente que buscar soluciones a la mujer. Es que hay que ayudar a la mujer a que valore su cuerpo y su sexualidad. Y que no repita, según los lemas de hoy, mi cuerpo es mío y hago de él lo que quiero. No. Nosotras parimos y nosotras decidimos. No. Y no hay que decirle al joven, tú eres más macho cuanto más mujeres domines. No. Hay que empezar mucho antes. Antes de poner la herida, hay que hacer una buena educación de los valores que sustentan la verdadera sexualidad humana. No la sexualidad de los animales, que se unen en cualquier momento. Eso para empezar, mucho antes. Por supuesto, hay que crear además familias unidas en las cuales no haya esta pareja, pero el marido estaba casado con otra, la mujer estaba casada con otra, se han desunido, se han juntado aquí y ahora en la familia hay los hijos míos, los tuyos y los de los dos, con lo cual hay con frecuencia hasta violaciones dentro de la familia. De eso no se habla nunca porque es un tabú. O sea, claro que hay que defender la vida, pero hay que empezar antes, bastante antes. Y luego, sí, posteriormente, si tenemos una mujer embarazada, en el centro de orientación familiar que yo he dirigido, decimos que a una mujer que viene allí y dice quiero abortar, nunca hay que preguntarle por qué quieres abortar, porque tiene razones para abortar. La pregunta adecuada es ¿qué necesitas? Esa es la pregunta, ¿qué necesitas? Porque a lo mejor necesita un esposo, o necesita un padre, o necesita que los padres de ella la apoyen, o que los padres del novio la apoyen, o necesita una casa, o necesita... Y nos necesita a nosotros. Alguna vez he dicho, habría muchos menos abortos si ante una mujer que se ve en esta situación le dijéramos, ese hijo que vas a tener es nuestro. Lo adoptamos desde este momento. Y por supuesto que vean nuestro cariño, de alguna manera.
Mire, una anécdota muy breve. Yo estuve también de sacerdote en una parroquia y un día, después del almuerzo, me llamaron por teléfono de un hogar. ¿Quieres venir a nuestra casa a tomar un café? Pues fui. Un esposo y una esposa. Tome asiento, a bocajarro. Vamos a ir a abortar a París. El fin de semana, vamos el viernes, el sábado es al aborto, el domingo regresamos, volvemos al trabajo, y me lo decían en francés, porque él era profesor de francés. Pas vu, pas connu, ni visto ni conocido, no ha pasado nada. Yo orando al Señor por lo bajo. Señor, tú nos dijiste que pondrías en nuestra boca las palabras oportunas. ¿Qué puedo decir yo ahora? No les pregunté por qué quieren abortar, pero me fueron diciendo. Fíjate, y no es por falta de espacio, no es por falta de sueldo, porque trabajamos los dos, tenemos un buen sueldo. Es que no soportamos la presión de los compañeros del trabajo, que nos dicen que si estamos locos tener un hijo más. ¿Se da cuenta? La complicidad en el crimen. Se me ocurrió lo siguiente, solamente lo siguiente. Bueno, si ustedes han decidido que van a abortar, yo nunca los juzgaré. No puedo juzgar a nadie. No los juzgaré nunca. Pero mire, tengo la experiencia de que jóvenes que han trabajado conmigo en la parroquia, incluso han sido catequistas, de pronto empiezan una relación sexual inadecuada y dejan de hablarme, como que yo fuera el culpable. No sé si es que sienten vergüenza. Abandonan la iglesia y me abandonan a mí. Yo les pido a ustedes una cosa. Si van a abortar, aborten. Pero les ruego que no me borren de su amistad, que me sigan invitando a tomar café. Nunca se lo echaré en cara. Quiero seguir siendo amigo de ustedes. Quiero seguir transmitiéndoles mi amistad y quererles. Nada más, no tengo más que decir. De pronto llamaron al teléfono, salió la señora, contestó algo y luego vino y llamó al esposo, salieron los dos. Yo le oí que él hablaba fuerte y decía por teléfono en francés: "On a tout dérangé, hemos cambiado de opinión, ya no vamos a París". Volvieron y me dijeron: ¿has escuchado? Bueno, yo estaba aquí con el café, no oía mucho. No vamos a abortar. Señor, gracias, gracias. Pero la frase, porque nos echamos los tres a llorar, la frase que me salió es: este niño es mío, lo he rescatado de la basura, cuando nazca lo quiero para mí. Oiga, ¿y que no me lo dan ahora? Están felices con el niño. Échenselo en cara a los sinvergüenzas que querían que ustedes abortaran. Este niño es un tesoro. Menos mal que no fueron a París, pero dénmelo, y no me lo dan. Con lo que me gustaría a mí tener un niño que no he engendrado, pero que yo lo he salvado de la basura. Usted sabe que aquí en Chile se dice que las guaguas vienen de París. Sí, eso sí. Pues estos iban a destrozarlo a París, imagínense. Padre... No, pero perdón por la broma. Sí, sí. En España ya dicen que no, que las guaguas ya no vienen de París, que vienen de Estados Unidos. Ah, no. Y ahí vienen falladas. Padre José, yo quiero agradecerle que haya compartido con nosotros, que haya compartido, como dicen en Chile, ¿qué agradece? Esta brillante exposición también que dio aquí en el Salón de la Pontificia Universidad Un honor. de Valparaíso. Muchas gracias. Bueno, ya seguir con la esperanza. Eso. Sigamos con la esperanza y pidamos al Señor que nos dé la virtud de la esperanza. Porque aquel poema de Charles Péguy le pone en boca de Dios la última frase del poema, de que Dios se asombra de que tengamos esperanza y que esta niña esperanza conduzca a la fe y a la caridad. Y al final dice Dios, en francés, dice: pero esta niña esperanza atravesará los mundos. Y es verdad. La esperanza es recia, es virginal, porque no se casa con nadie, fíjese. No se casa con los políticos, ni con los economistas, ni con los financieros, ni con los transmisores de publicidad. Parece débil, pero es muy fuerte la esperanza, muy fuerte. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a ustedes, gracias a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias. Queridos hermanos, yo quiero agradecerle una vez más que hayan estado con nosotros. Como el Padre ya nos explicó y nos dejó claro, no siempre cuando una multitud grita por algo es la verdad. Hace 2000 años atrás, un hombre inocente fue muerto en la cruz por aclamación popular. No esperemos que miles de nuestros compatriotas mueran en los vientres de su madre por una aclamación que puede ser injusta. Si Dios quiere, nos encontramos a través de las pantallas de UCB Televisión este próximo domingo. Gracias.